Lisbeica, amigos que nos sintonizan a través de la radio y también de todas nuestras plataformas de redes sociales. Edgardo Sandoval, representante para Centroamérica de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, participó recientemente en un foro celebrado en Panamá, organizado por la Fundación Espacio Cívico y auspiciado por la Embajada de los Estados Unidos en este país. Edgardo, gracias por estar con nosotros. Me gustaría un poco analizar la situación de Panamá dentro del escenario regional en materia de crimen organizado. Bienvenido. Muchísimas gracias, Álvaro, y contento de poder compartir contigo este espacio. Fíjate, nosotros estamos en Panamá esta semana precisamente compartiendo los resultados de nuestro estudio bandera que realizamos cada 2 años, que es el Índice Global de Crimen Organizado Transnacional. Nosotros evaluamos a los países miembros de Naciones Unidas precisamente en este tema de crimen organizado. Panamá, pues obviamente marca por su posición geográfica y por su característica como hub logístico y un centro de servicios financieros, pues marca una vulnerabilidad alta con respecto a actores dentro del sector privado, actores del crimen organizado dentro del sector privado, también a una incidencia alta dentro del grupo del estilo mafioso. Lo importante de decir dentro de este estudio que nosotros realizamos es que nosotros estamos realizando ya conversaciones y aperturas con gremios del sector privado precisamente para ponerlos al tanto de esta información, pero también mostrando fortalezas que tiene el Estado panameño y la sociedad panameña para poder contrarrestarlo. Dentro de nuestro estudio, por ejemplo, se establece de que los actores no estatales tienen gran fuerza, tienen capacidades para poder hacer gestiones tendientes a tener resiliencia al crimen organizado transnacional. Así como también nosotros en Panamá somos buenos para la aprobación de leyes y normativas. Por ende, eso nos ha sacado dentro de las listas de Gafi internacionales, pero todavía queda un espacio pendiente de desarrollo, sobre todo en el tema de el apoyo a los entes de justicia, los entes de investigación y la certeza del castigo, la gobernanza y los espacios de control carcelario y sistema penitenciario. Álvaro, micrófono. Sí, hablemos de aspectos que más le llaman la atención a ustedes, Edgardo, de nuestro país. Hay quienes dicen que estamos caminando por una línea bien delgada, comparativamente hablando, con Ecuador. Hablemos de eso. Yo creo que una aseveración que nosotros no hemos realizado. Lo que quiere decir es que nosotros deberíamos el espejo de otros países que en algún momento tuvieron estabilidad y son del crimen organizado, pues han perdido el control y la capacidad de poder tener resiliencia y poder contrarrestar el fenómeno. Lo importante saber aquí es que, por ejemplo, Ecuador hace unos años pues tenía una estabilidad económica, era un país próspero y un país que además tenía instituciones democráticas que protegían al Estado y a la sociedad pues de este flagelo. Hoy por hoy, pues eso es una realidad que ha cambiado y las realidades que vive Ecuador son otras. Sin embargo, esto prueba de que el crimen organizado y que las situaciones de los países son cambiantes, cambian de manera rápida y si no se actúa de manera contundente y planificada, pues obviamente se corre un riesgo grande. Panamá tiene un riesgo porque es atractivo para negocios lícitos, pero también es atractivo para negocios ilícitos. Lo que hay que hacer sobre todo y lo que nosotros recomendamos es primero obtener data. Tener data científica precisamente como nuestro índice que hace un análisis cuantitativo y cualitativo a nivel global parametrizado con información
que permite hacer política pública, pero también permite hacer planificación tendiente a que los gremios se autoprotejan. Nosotros estamos instando a los gremios de la empresa privada que hagan un diálogo interno, que planifiquen, que comiencen a medir este fenómeno, que el fenómeno puede ser medido en comparación con los niveles también de competitividad, precisamente para no afectar al mercado panameño y el atractivo para poder atraer negocios lícitos, pero sí es necesario de que de alguna forma nos miremos en el espejo de otros espacios que fueron exitosos y que se perdieron ante la realidad y ante la lucha del poder que tiene el crimen organizado para poder controlar estados y obviamente crecer. Edgardo, buenos días. Escucho tu intervención y comentas justamente que sí hemos avanzado a nivel normativo. Sin embargo, también mencionas otros aspectos, por ejemplo, el apoyo a entes de justicia, certeza de castigo, gobernanza y control carcelario. Con tu experiencia y en base a lo que has visto en otros países, ¿qué tipo de recomendaciones puntuales pudieses hacer en cada aspecto para que Panamá vaya en esa dirección? En primer lugar, como dije, el manejo de la data, la obtención de los datos. Tener datos certeros, científicos, rompen mitos, te permite hacer posturas de política pública adecuadas. Entonces lo primero sería recabación de datos. Eso es lo primero, tener datos certeros y además generar confianza en esos mismos datos. En segundo lugar, creo que es importante hacer un diálogo nacional planificado y concertado entre los diferentes sectores de la sociedad panameña. Hablo del sector privado, hablo del gobierno, hablo del sector político, hablo de la sociedad civil. Esos diálogos nosotros estamos intentando que sucedan. Al sector, por ejemplo, al sector privado estamos intentando de que hagan planificación interna, sobre todo también para garantizar la detección de estos actores no éticos dentro de sus gremios, y también la medición de los grados de criminalidad que existen en Panamá versus los espacios de competitividad, para poder garantizar de que la competitividad no se vea afectada por acciones de política pública tendientes a buscar más seguridad. Definitivamente que nosotros también consideramos que la transparencia en los datos públicos son importantes. Creemos que tener una transparencia, debates legislativos, por ejemplo, que tratan de los temas de contratación pública, en los temas de gobernanza y la acción, por ejemplo, de la transparencia que tiene el Estado en diferentes datos es importante. Y sobre todo, siempre fortalecer las instituciones democráticas. Uno de los resultados más contundentes que tiene nuestro índice es que las democracias plenas son más capaces de resistir los embates del crimen organizado que los gobiernos autoritarios. Y en ese sentido nosotros recalcamos el fortalecimiento democrático produce una reducción de la acción criminal, además un aumento de capacidades para resistirlo, o sea, un aumento de los indicadores de resiliencia. Ok. ¿Tiene Panamá realmente las herramientas, tanto legales como en materia de recurso humano, para hacerle frente a todo esto? ¿O usted cree que hay que hacer transformaciones? Definitivamente que hay que hacer transformaciones, pero los recursos existen. De hecho, nosotros también, por ejemplo, los niveles de apoyo que tiene el gobierno y la sociedad panameña para poder contrarrestar el fenómeno. Panamá marca alto en una capacidad, por ejemplo, de cooperación internacional para este tema. De hecho, nosotros estamos en Panamá haciendo análisis y trasladando esta información a la sociedad, a los gremios, por cuestión de cooperación internacional de gobiernos amigos, preocupados por este tema. Entonces eso es una ventaja que tiene Panamá. Panamá tiene el recurso humano dentro de su estado y dentro de los espacios afectados por el tema. Panamá además tiene una política, yo creo que frontal, que ha hecho avances dentro del estado. Los
los entes policiales y los entes de control territorial en Panamá han marcado dentro de nuestro índice como adecuados y con capacidad de poder generar resiliencia. Sin embargo, todavía existe una deuda con respecto al sistema de persecución del delito, al sistema de certeza del castigo y a las capacidades de investigación que tienen estos entes de llevar la justicia a cabo. Esto se logra por diversas vías, se logra obviamente por cooperación, por más capacidades, pero también con una voluntad política y un fortalecimiento de esas instituciones democráticas que garanticen de que exista independencia entre los órganos que hacen investigación, el órgano judicial, el ejecutivo y el legislativo, que muchas veces hemos visto como en Panamá esas divisiones pues son erosionadas, generando además una vulnerabilidad adicional a la que tenemos por la acción concreta del crimen organizado. Micrófono. ¿Cuál es el futuro de Panamá si no tomamos las acciones que tenemos que tomar, Edgardo, como país? Los actores del crimen organizado son altamente eficientes. Los actores del crimen organizado toman control de espacios de poder. Y los actores del crimen organizado, ya infiltrados dentro del espacio político, económico y social en Panamá, tienen capacidades para poder tomar el control político de nuestro país. Eso es posible, ese es un riesgo que existe y que nosotros debemos estar anuentes de que eso es posible que ocurra. Esa es nuestra preocupación. Si eso ocurre, obviamente todas las instituciones democráticas se caen. Eso lo estamos monitoreando en todos los países. Nosotros monitoreamos a nivel global este fenómeno. Sabemos que esto ocurre, que el crimen organizado y sus actores son altamente eficientes y tienen recursos para poderlo lograr. Panamá tiene capacidades para poder contrarrestar este fenómeno. Estamos en un punto donde decimos que vamos a caer ante el crimen organizado. Tenemos capacidades, todavía tenemos capacidades para poder contrarrestarlo, pero tenemos que ver el tema de frente. Es necesario planificar, hablar del tema, tener datos sobre el tema y generar propuestas de política pública para contrarrestarlo, pero no política pública de un solo lado o del Ejecutivo o solo del Legislativo, sino una política pública integral que ocupe los intereses de todos los sectores, sobre todo el más vulnerable, que es el sector privado panameño. Es necesario y además es lo que protegería la competitividad y el futuro del éxito económico de Panamá. Wow. Es preocupante lo que usted nos está planteando en la mañana de hoy. Sí, evidentemente el crimen organizado cada día tiene más garras, tiene más fuerza, y Panamá es una especie de paraíso muchas veces para que el crimen organizado pueda operar. Me decía un amigo ecuatoriano que está casado con panameña y que es analista, que le toca ver información internacional muchas veces por su trabajo, que a veces hace un ejercicio de ver los noticieros internacionales o de Ecuador o de Panamá con los ojos cerrados, y le preocupa mucho la situación de nuestro país porque pareciera que vamos caminando por la misma delgada línea que hace algunos años caminó el Ecuador y en lo que se ha convertido hoy en día. Así me lo dijo. Tienen que ponerse las pilas porque de lo contrario van a quedar siendo un país como el nuestro. Mira lo que me decía. No sé si tú coincides con eso, Edgardo.
Yo creo que es necesario hacer las alertas tempranas pertinentes. Nosotros conocemos los modelos, además hemos trasladado los modelos, no es la primera vez que estamos en Panamá hablando con actores, hemos trasladado los modelos que ocurrieron en Ecuador, hay preocupación, hay similitudes con el caso, pero yo no daría una alerta de que eso vaya a pasar en Panamá. Yo no llegaría hasta ese punto. Yo como experto, lo que diría es que utilicemos las experiencias que vemos a nuestro alrededor para poder hacer una gestión de control, una gestión que evite que eso ocurra, pero definitivamente que el riesgo existe. O sea, el riesgo está ahí y lo importante es poder abordar el riesgo. No darle la vuelta, no darle la espalda. ¿Perdón? Extinción de dominio. Aquí le dimos la espalda y hoy seguimos dándole la espalda a este proyecto. ¿Qué piensa usted del mismo? Fíjate, creo que eso es un debate político, definitivamente. Es un tema que conocemos que ha sido debatido de manera activa y además rechazado, por lo menos por la clase política panameña, al parecer, digamos, en asamblea. Sin embargo, viendo que existe una propuesta nueva presentada por el diputado Bre en las últimas que hemos estado aquí en Panamá, hemos tenido información. A nosotros nos parece positivo cualquier propuesta, por lo menos para poder debatir un espacio de control de los bienes que se hacen producto del organizado, de alguna forma llegar a acuerdos para aprobar alguna normativa que garantice el uso eficiente de esos bienes y no puedan volver a ese espacio de circo legal, ¿no? Entonces, definitivamente que vemos con buenos ojos eso. Deberá obviamente el debate que eso dentro del espacio político de la asamblea, pero lo vemos como algo no algo del todo eliminado de alguna, sigue siendo debatido y eso parece positivo de alguna forma. Bueno, gracias. ¿Tienes alguna interrogante, Luis Beca? Si no... Lo escuchaba y quizás para finalizar me gustaría preguntarle al experto si tenemos evidencia de que el crimen organizado esté presente entre los actores políticos de nuestro país. Fíjate, el crimen organizado está en todos los sectores de la panameña. Está en los barrios, está en los edificios y lujosos de nuestra ciudad. Además está en el órgano legislativo, está en el gobierno y está en la empresa privada. Está en todos lados. O sea, el crimen organizado no tiene un lugar donde no existe, donde sus intereses sean protegidos. Por eso es importante planes para poder restar y poder saber de una realidad que muchas veces abierta por un velo existe y es peligrosa. Por ende, es importante sobre todo tener planes para restarla. Bueno, gracias. Ese es el tema que se viene hablando de políticos. En el caso de políticos, se sabe de empresarios, se sabe de diferentes sectores de la sociedad que están involucrados en este tema, pero no vemos realmente que se ataque frontalmente el mismo. Esto tenemos que hacerlo y con valentía y coraje, no simple y sencillamente que sea titular de periódicos en este país. Ese es el problema. Edgardo, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Vámonos entonces a deportes. Retornamos, que tenemos mucho más que contarles aquí